Siguiendo con el tema del último vídeo y después de unas semanas, recopilando, leyendo, informándome sobre los acontecimientos, los eventos más importantes de la historia de China, me di cuenta de que en realidad su futuro estuvo pendiendo de un hilo en más de una ocasión. Y así es, aunque suene un poquito exagerado decir que China estuvo a punto de desaparecer en varias ocasiones, los sucesos que estoy a punto de contar pudieron haber cambiado el futuro de China para siempre. Hasta la victoria siempre. The greatest nation on earth. Классных иллюзий. 国泰民安。 Puede que la historia de cómo un puñado de pastores guerreros mongoles estuvo a punto de destruir China nos quede un poquito lejana. Aún así os contaré que el hijo de una de esas tribus de pastores guerreros, Temujin, tenía 13 años cuando perdió a su padre. Criado con su madre y con sus hermanos, cuando Temujin se entera de la trágica noticia, decide reclamar la posición de jefe de su padre. Pero la tribu y el resto de gallos rechazan su petición y lo expulsan a él y a toda su familia. Temujin crecerá en la indigencia y será instruido por su madre tanto en política como en sociedad mongola. Con el tiempo habrá tensiones, las tensiones crecerán entre el hermano de Temujin, Tezer, y el propio Temujin. Este último acabará matando a su hermanastro en una partida de caza, en una muerte pues bastante casual, que nos puede recordar a otras. Temujin mata a su hermano porque precisamente este pretendía ser el cabecilla, estaba ya ejerciendo como cabecilla de ese clan separado de la antigua tribu. La ambición de aquel Temujin crecerá al igual que su reputación, a base de alianzas, victorias militares y distintas demostraciones de fuerza. Y algunos os preguntaréis qué tiene que ver este Temujin, este pastor guerrero, con la historia de China. Ahora voy. Pues resulta que este Temujin en el año 1206 reúne a los jefes de todas las tribus mongolas y propone la idea de nombrar a un líder o Khan supremo que organice un gran ejército y se lance a la conquista de ciudades fabulosas. Y es así como Temujin pasa a ser Genghis Khan. Puede que os suene más este nombre. En 1207 somete a los kirguises y en 1209 a los uigures. Cuando el emperador chino Chang Chang fue informado de que un caudillo mongol había logrado reunir a 40.000 hombres bajo su mando, fue demasiado tarde. Hacia primavera de 1215, el general encargado de la defensa de Pekín, Wang Yan, escribe una carta al emperador para disculparse, se despide de sus familiares y finalmente se suicida. Así el Gran Khan entra en la ciudad, la arrasa y la saquea. Así, durante las próximas décadas, las diferentes dinastías que gobernaban el actual territorio de China son conquistadas por los mongoles y Kublai Khan, el nieto de Genghis Khan, fundará la primera dinastía china de origen extranjero, la Yuan. Los mongoles así conquistaron y sumaron el territorio chino a sus ya extensas posesiones, pero respetaron y al menos no destruyeron la riqueza material y cultural china, cosa que habría cambiado la historia de China para siempre. Es 1794. En una región montañosa de la provincia de Henan, lo que parecía una inofensiva protesta contra los impuestos imperiales se torna violenta y consigue extenderse por parte del imperio, aprovechando la situación de descontento general causado por la presión de impuestos sobre el campesinado y la corrupción generalizada. La protesta había sido organizada por un antiguo grupo sectario llamada la secta del Loto Blanco. Esta secta reunía elementos tanto budistas como maniqueos y creía ciegamente en el advenimiento del Buda del futuro, del llamado Buda del futuro de Maitreya. También prometía la restauración de la dinastía Ming, que era la última de origen propiamente chino, y la liberación del pueblo de todo sufrimiento. Pues lo que parecía otra aislada insurrección de algunos frikis revolucionarios se convirtió en un verdadero problema para el emperador Xianglong. Los empobrecidos colonos de la cuenca alta del río Han, ante los constantes abusos delincuentes y la impasividad del gobierno, son atraídas por la secta, que en pocos meses crece en número y poder. Los primeros intentos del imperio de sofocar la revuelta a nivel militar fracasan. El emperador primeramente se tomó el problema como un asunto local y amonestó a los gobernadores locales por no ser capaces de lidiar con los levantamientos, reclutando así pequeñas milicias locales para acabar con la revuelta. Pero estas tropas fueron rápidamente derrotadas. La rebelión, con el paso de los años, siguió sumando fuerzas
y no fue más que un sumidero de fondos para el emperador Qianlong, hasta que el sucesor Jiang Xin propone un programa de pacificación que, junto a un duro programa de persecución contra los rebeldes, puso fin a la rebelión finalmente en 1804. Aún así, las ideas revolucionarias promulgadas por la secta, que por supuesto conspiraban contra el régimen, seguirían vivas por algún tiempo. Y de una rebelión pasamos a otra. Pero esta vez el asunto se pone un poquito más feo. Nos encontramos en el siglo XIX. Para que entendáis la inestabilidad en la que se encontraba China, sobre todo en el mundo rural, os diré que entre 1841 y 1850 se produjeron hasta 100 intentos de revuelta o de revolución en el país. Pero como digo, uno de ellos en concreto marcó la historia de China para siempre: la rebelión Taiping. Remontémonos a un par de décadas antes de la revuelta. Hong Xihuang era un simple maestro de escuela, uno más. Nacido en la actual provincia de Cantón, al sudeste de China, llevaba años frustrado por no haber podido aprobar los exámenes de acceso al funcionariado chino. En 1837 suspende por cuarta vez. Entra en crisis nerviosa y comienza a delirar por semanas. Entre el delirio y la locura, en uno de esos sueños, Hong dice visitar el cielo y conocer a su familia celestial. Después de esto, Hong declara ser el elegido que se encargará de limpiar China de la corrupción manchú, devolver al poder a los Han, es decir, la etnia mayoritaria china, restaurar la fe en el emperador supremo, en el xienismo y en su padre celestial. Hong comienza a investigar y con los años Cantón, que era su provincia natal y que era el centro de apertura de China al mundo, era la ciudad comercial por excelencia, el puerto comercial por excelencia, pues evidentemente una zona de muchos contactos comerciales, un punto de influencia extranjera muy evidente, y es ahí donde consigue reinterpretar sus sueños, en este caso gracias a un tratado cristiano que consigue en la misma capital, en Guangzhou, la capital de Cantón. El maestro, nuestro maestro, está convencido de que es el hermano menor de Jesús y que su misión es la de salvar China y la humanidad. Y es así como un simple maestro frustrado de escuela consigue nada menos que reinterpretar el cristianismo a la China. Los seguidores del Reino Celestial de la Gran Paz, fundado por Hong, hubiesen sido otra alocada secta más, sin importancia, de no ser por el hervidero de ideas revolucionarias y descontentos que era la China del siglo XIX. Después de prometer redistribuciones de tierras igualitarias y la casi abolición de la propiedad privada, consiguieron convencer, sobre todo en el mundo rural, a miles de personas. En julio de 1850, la sociedad tenía ya 10.000 socios, sobre todo en la remota provincia de Guangxi, lejos de cualquier capital. Los miembros, en señal de protesta contra el régimen, llegaron a cortarse la coleta impuesta por el emperador, la famosa coleta manchú. Ese mismo año se producen los primeros enfrentamientos con tropas imperiales. Y el 11 de enero de 1851, nuestro maestro de escuela Hong es proclamado rey celestial, desafiando por lo tanto oficialmente a la dinastía Qing. La revuelta crece sin parar y el número de personas atraídas va en aumento constantemente. En 1953 toman Nanjing, una importante ciudad imperial, y se calcula que ya superaban el 1.000.000. Una vez tomada la ciudad, se declaran políticamente independientes y establecen la propia Nanjing como capital. En ese momento los revolucionarios intentan dar un paso más y buscan consolidar su poder tanto al norte como al oeste. Un primer pequeño ejército fue enviado al norte, pero fue finalmente derrotado a unos 30 kilómetros de Tianjin, cerca también de Pekín. El segundo ejército, que avanzó por algunos años con éxito por el oeste, fue finalmente derrotado en 1856. Porque tras algunas luchas internas, Jiang Xiuxin, que se estaba reafirmando como verdadero líder por encima de Hong, es asesinado junto a su familia. Pues ninguno de los sucesores posteriores tuvo la capacidad de llevar el proyecto adelante. Finalmente, rodeados en Nanjing, en la capital, por el ejército imperial, Hong confía en la intervención divina y ordena a sus discípulos a recoger y a comer el maná de los entornos de la ciudad. El maná no eran más que hierbajos, y la población de Nanjing, hambrienta, estaba a punto de caer derrotada. No podía más. Miles de personas murieron en ese sitio entre el hambre y la guerra, y entre 20 y 30 millones lo harían en el conflicto más sangriento de la historia antes de la Segunda Guerra Mundial. Casi nada. Nos situamos en los años 30. Tras la caída del Imperio Chino, los nacionalistas, con Chiang Kai-shek a la cabeza, que dio un golpe de estado en 1926, gobiernan la recién fundada República de China.
Los comunistas, en cambio, dirigidos por unos jóvenes Mao Zedong y Zhu De, que en el pasado habían apoyado al Partido Nacionalista de Chiang Kai-shek, dan por terminada la relación y la colaboración entre partidos cuando en 1927, en abril concretamente, Chiang Kai-shek inicia una serie de redadas en las sedes del Partido Comunista en Shanghái. La brutal represión se extiende por todo el país y los comunistas, que habían creado su partido en 1921, son oficialmente ilegalizados. Chiang Kai-shek es el nuevo jefe de Estado chino y gobierna con mano de hierro desde su capital, Nanjing. Obligados a huir de las ciudades, los comunistas se refugian en las zonas montañosas entre las provincias de Hunan, Hubei y Jiangxi. Allí fundarán su brazo armado, el Ejército Rojo. Los comunistas necesitaban el poder militar para poder llevar a cabo sus planes, tal y como aclararía Mao en 1938. Nuestro principio es que el partido dirija la pistola. Nunca se permitirá que la pistola dirija al partido. Tras años de guerra de guerrillas, los comunistas se hicieron con extensas zonas rurales, hasta el punto que en 1931 lograrán fundar la llamada República Soviética de China en la provincia de Jiangxi. Pero ¿por qué convencían los comunistas en las zonas rurales? A principios de los años 30, esta es la situación política en China. Tenemos esta especie de aldea de Asterix en medio del régimen militarista de Chiang Kai-shek, aguantando las cada vez mayores presiones del gobierno. Chiang inicia sus campañas de represión anticomunista y tras resistir algunos años, la situación se vuelve insostenible. Los comunistas deciden huir. Y aquí empieza la larga marcha. Una travesía de más de 12.000 kilómetros entre hambre, miseria y guerra. Mao y sus hombres abandonan Jiangxi, rodean el centro de China para volver a ascender hacia el norte hasta la actual provincia de Shanxi. El grupo recorre 12.500 kilómetros, sí. Lo habéis escuchado bien. 12.500 kilómetros tuvieron que recorrer, perseguidos por el régimen de Chiang, entre rodeos y caminatas en círculo, siempre intentando escapar del ejército de Chiang. Las dificultades que pudieron haberse encontrado en el camino son evidentes, aunque puedan parecer exageraciones posteriores. La realidad es que el grupo tuvo que soportar el hambre y la fatiga, pasando también por el insoportable frío nocturno. Se dice también que como cada miembro contaba tan solo con una pequeña cantidad de cereales, tuvieron que subsistir a base de hierbas crudas y plantas silvestres, que comían crudas, por cierto, porque ni siquiera había leña para cocinar. ¿Y cuál fue el resultado de esta barbaridad? De las 100.000 personas que iniciaron el recorrido, tan solo 20.000 llegaron a Shanxi. Aún así, alguno pudo haber dicho que la gesta había merecido la pena. Mao ya tenía su epopeya y estaba a un paso de convertirse en mito.